Hola amigos de Recuperando Historias. Eh, quiero en esta ocasión recoger algunos datos que se vienen acumulando en la región y en particular en mi familia y más específicamente en mi mente y que se remontan a a 1580, 1582 y, y que desde entonces hasta este año que estamos viviendo del 2024, eh, me puse o me di a la tarea de recordar de manera muy concisa y rápida de toda una serie de eventos que se fueron presentando en este rincón del noreste mexicano desde ese año, ese lejano año de 1580, de la década de los 80 del siglo XVI, cuando empieza la colonización de esta parte de lo que entonces eran regiones inexploradas de lo que habría de ser la Nueva España en la parte septentrional. Bueno, desde entonces, que estamos hablando de esa época entre 1580, por no decir 1577, porque realmente desde ese año es cuando empiezan las primeras incursiones. Pero bueno, ya con más formalidad, con Carvajal, estamos hablando de la década de los 80, de ese siglo XVI, hasta nuestro siglo XXI y en el año del 2024, que, que ya estamos viviendo en el mes de junio del 2024. Bueno, pues entonces vamos a ver si brevemente, en 10-15 minutos, logramos hacer un recuento de todas, de una serie de eventos, pero sin que me guste victimizarme, sin que me guste hablar de cosas no gratas. Pero es que yo creo que cualquier región del mundo y cualquier país eh, en su historia tiene que recopilar las partes gratas y de celebración y festejo y las partes ingratas. Pues en este momento y en esta ocasión yo quiero eh, ubicarme en una parte que no es grata, pero que ha sido la constante, pero que al mismo tiempo, por no ser tan grata, nos ha dado uh, vamos a hablar de una personalidad regional, que para muchos no es eh, muy, muy aceptada, o nos pueden tildar de anárquicos, de regiegos, de cuestionar todos todo lo que venga de los tres poderes que nos gobiernan a nivel nacional. Pero hay un dicho muy socorrido en esta parte y en México en particular y tal vez en toda América hispana, que es: la burra no era arisca, los palos la hicieron. Y creo que queda muy bien, y sin querer eh, autocalificarnos como anárquicos o como no amantes de la legalidad, todo lo contrario. Eh, todas las acciones, o la gran mayoría de las acciones que nos dañaron en estos más de 4 siglos, fueron porque no se acató la legalidad por parte de quienes eh, nos vinieron a agredir, nos vinieron a despojar y nos vinieron a dañar hasta con la vida, sea nacionalmente, bueno, sea desde el tiempos novohispanos hasta la parte del México independiente y hasta las agresiones por parte del gobierno norteamericano. Claro, ya son historia.
ya es otro tiempo, ya está, entre comillas, procesado, pero eso no significa que en la historia eh, narrada, no oficialmente, sino narrada por todas las familias que desde finales del siglo XVI vivieron por estos lares, que comprende lo que ahora es el estado de Nuevo León o parte de lo que es Coahuila o el estado de Tamaulipas o el sur tejano. Bien, pues con todo el ánimo, el buen ánimo de capturar este enfoque de la historia, voy a brevemente hacer una, una pequeñísima cronología de ciertos eventos que nos marcaron, más que dañarnos, yo creo que nos marcaron y nos dejaron grandes lecciones que todavía estamos hablando del 2024 y todavía los efectos de estos 4 siglos no se borran tan fácil. Sigue habiendo, ¿por qué no decirlo? Sigue habiendo una grandísima desconfianza hacia todo lo que en caliente, como decía don Porfirio Díaz, o así de manera arbitraria, como pudo ser algunas de las decisiones post-revolucionarias ya de principios del siglo XX, o algunas decisiones del recién independiente México en la primera mitad del siglo XIX. Bueno, vamos a hacer esta pequeña y rápida cronología para recordar estos eventos que creo, y a mi juicio muy personal, marcan el perfil del habitante común que desde aquellos tiempos venimos habitando generación tras generación el noreste mexicano. Bueno, empiezo en 1580, más o menos la década de los 80, pero entre 1580 y 1748, que es cuando ya se fundan las primeras villas en lo que ahora es, lo que entonces fue el Nuevo Santander y en lo que ahora es Tamaulipas y el sur de Texas. Bueno, en ese periodo de menos de 2 siglos, ocurren una serie de eventos que bueno, ya los he tratado en otros videos y no quisiera ser repetitivo, pero bueno, es toda una experiencia terrible por parte de los pobladores de esta región y proveniente de decisiones eh, básicamente del virreinato con sede en la Ciudad de México, y cómo hubo cantidad de eventos dramáticos, trágicos, terribles que ocurrieron en ese tiempo y que empezaron a marcar el temple, el carácter y el perfil del ciudadano de esta parte de lo que ahora es México. No entro en esos detalles. Vamos a empezar en 1749 para acabar en el 2024, pero la historia sigue y sigue con muchos de los grandes defectos que no han podido ser superados en lo que repetidamente se vuelven generacionalmente a presentar y a presentar y a presentar. Vamos a hacer entonces una pequeña cronología. Ubiquémonos en el siglo XIX, en la parte norteña del Nuevo Santander. Estamos hablando a principios del XIX, cuando todavía no se independizaba completamente en México de España. Sin embargo, ya se avisoraban los primeros indicios de lo que habría de venir después de la Declaración de Independencia. Más o menos entre 1830 y 1832, la parte norte del Nuevo Santander, que es ahora la parte sur de Texas, empezó a experimentar los primeros brotes y señales
de lo que habría de ser 10 o 15 años después el inicio de una serie de despojos territoriales por parte de el gobierno norteamericano, que ya para mediados del siglo XIX tenía prácticamente controlada la región de Texas. Desde luego no estoy hablando del resto de territorio nacional que se perdió, pero me interesa esta partecita. Bueno, pues en ese tiempo, esta región entre el río de las Nueces y el río Bravo, aunque se luchó denodadamente para que eso no ocurriera, y contra la ley tanto mexicana como norteamericana en ese tiempo, sin toda la extensión territorial que tiene actualmente los Estados Unidos, ambos representantes del gobierno en esa región del sur de Texas como en el norte tamaulipeco bajo la ley mexicana no hicieron absolutamente nada para hacer valer las leyes, ambas leyes, y muchas familias fueron despojadas de su territorio, fueron desplazadas y fueron inmisericordiamente echadas. Eso no lo cuenta la historia oficial con detalle, pero las familias lo sabemos. Es historia, pero generacionalmente es bueno recordarlo para que esa constante que todavía ahorita en el 2024 está sufriendo muchas regiones del mundo y en particular esta región de México. Luego me voy a desde finales del 19 hasta 1914, en 1914, en plena Revolución Mexicana, cuando ya Díaz había hecho lo que había hecho, y sale y empiezan todos los movimientos revolucionarios. Me recuerda mucho, claro, guardando las proporciones, todo lo que ocurre en distintos países europeos cuando se desintegra el gobierno y entra la parte revolucionaria, que no la estoy descalificando. Simplemente digo que al calor de esa falta de gobierno y de esa falta de justicia, se suceden muchos actos vandálicos, muchos actos criminales, muchos actos de despojo y mucha pérdida de vidas inocentes. Pues eso ocurre más o menos después o sea, a finales del 19 y específicamente en 1914. En 1914 entran, o más o menos en esa época, entran tropas federales ya revolucionarias, y esta región tuvo la gran desventaja de que le dieron a finales del 19 cierta entrada a Porfirio Díaz, y Porfirio Díaz asignó unas tierras de esta parte a un sobrino de él, y que ni venía, que ni las explotaba. Perfecto, pero esas tierras estaban identificadas. La inmensa mayoría de los campesinos de este lugar eran campesinos pobres, con pequeñísimas cantidades de tierra. Y sin embargo, la cercanía de ese predio controlado por la familia de Díaz valió para que un revolucionario como Lucio Blanco confundiera las circunstancias y empezara a afectar tierras de pequeñísima extensión territorial y despojara de sus bienes a muchas familias. No quise entrar en detalle sobre el despojo en Texas, pero bueno, ahora estamos hablando ya de un despojo durante la Revolución por Lucio Blanco, que entre paréntesis el presidente o quien ejercía el gobierno federal como máxima autoridad, Venustiano Carranza,
no aprobó, nunca lo aprobó, porque fue una idea tan extrema e injusta como la que había ejercido Díaz en sus momentos. No se diferenciaba en la práctica de nada, aunque fuera una persona, entre comillas, revolucionaria y con ideas nuevas. Ahí es donde entran las grandes injusticias en el momento en que un revolucionario, entre comillas, agraviado, toma decisiones tremendamente precipitadas e injustas. Y en este caso fue una serie de despojos que pocas veces se cuentan. Y las familias de aquí, que eran familias completamente eh, ya muy amedrentadas históricamente por tantas acciones eh, y tantos agravios por parte del centro del país, pues simplemente callan y siguen callando. Pero es bueno sacarlos a la luz para que el día de mañana que vuelva a haber algún otro movimiento social, de algo sirva esto, de algo sirva como lección para que no se repita. Bien, rápidamente para no hacer muy largo este video, luego tenemos cuando las familias, después de ser desposeídas y después de ser en muchas de las ocasiones eh, eliminados integrantes de su familia, se van al lado norte de la Ribera del Bravo para proteger a sus familias y pasa la revolución. Más o menos cuando regresan en 1920-21, se dan a la tarea de comprar nuevamente para poder hacer lo práctico y por sugerencias de acuerdo a las circunstancias, de volver a comprar lo que era de ellos. Porque ese reparto de Lucio Blanco pues fue hecho de una manera precipitada, de una manera en que no hizo diferenciación, en que pagaron justos por pecadores. Los pecadores ya estaban en Europa, ya esa gente no perdió nada. Está como las grandes familias de terratenientes de distintos puntos del país, no sufrieron menoscabo de sus territorios. Aquí, porque la gente era humilde, indefensa y con un amedrantamiento histórico. Y fue donde vinieron a hacer sus primeros repartos, pero lo repartieron de esa manera. Ok, y no estoy inventando, se los digo con datos documentales y con mucha información digna de crédito. Bueno, pues compraron pedacitos más chiquititos de tierra por el apego que se tenía al lugar en donde tenían siglos de vivir sus antepasados. Luego vino, volvieron a comprar esas tierras. Luego vino el periodo entre 1938, 40 aproximadamente, 37, 40, y se vivió todo lo que fue un nuevo reparto agrario, más organizado, hay que decirlo, que fue durante la etapa cardenista. Y vinieron colonos de buen vivir, y hubo mucho más organización, y hay que decirlo, pero volvemos a ver, aunque ya había pasado la revolución, pero una cosa es lo que dice un decreto y otra cosa es cómo lo aterrizan los ejecutores ya que envía el gobierno federal a esta región. Bueno, afectaron con pequeñas tierras, otra vez, no eran tierras, ya las quisieran las extensiones que tenían los terratenientes del Bajío o de Chihuahua o de otros puntos de la región en donde no los volvieron a molestar prácticamente. Bueno, pues volvió a comer. Y ahí afectaron casas, cementerios, iglesias y toda esta parte de los cuales estaban eh,
con los cuales vivían cada región o cada ranchería de esta parte del norte tamaulipeco. Eran casas e infraestructura muy básica y humilde. No, nada, absolutamente nada de riqueza. Si entonces hubiera habido videos o películas del estilo de vida que llevaba las familias de esta región, eh, eh, no estaban para que les quitaran, estaban para que les dieran. Sin embargo, los quitaron del mapa. Y miren lo ilógico, les quitaron, como les digo, casitas, cementerios familiares, iglesitas que ni siquiera eran católicas, muchas de ellas eran de religión protestante. Los quitaron para darles unos kilómetros delante otra tierra de igual tamaño, pero sin su infraestructura que les habían llevado generaciones construir. Con mucha humildad, pues lo hicieron, para no tener ya acceso ni a cementerios, ni a lugares de culto, ni menos a sus casitas. Eso se dio. ¿Lo contará la historia oficial de México? Para nada. Desde luego, entiende uno las ventajas de este último reparto ya con Cárdenas. Tuvo sus grandes beneficios, a la larga, tuvo sus grandes beneficios, pero como siempre no fue exenta de este tipo de injusticias. Bueno, mi generación, yo soy de 1952, ya mis abuelos sufrieron ese despojo, pues nunca más pudimos entrar a sepultar a nuestros muertos ahí. Nunca más. Ya no nos los permitieron. Nos los permitieron unos años y luego ya eso fue imposible. Y bueno, pero luego viene entre otra época que es entre 1965 y 70. En esa época hubo un desorden tremendo a nivel líderes, ya no ni siquiera agrarios, eran líderes magisteriales que al calor de la falta de legalidad y en componendas con la autoridad del Poder Judicial local, despojaban a quienes se les antojaba. En tierras que estaban, en pequeñísimas propiedades que estaban en producción, les quitaban ya que estaban produciendo, les afectaba, y aunque existieran los títulos, aunque existiera toda la ley que protegiera a sus dueños, en la práctica no se podía. Hacían todas las maniobras basadas en leguleyadas para quitarlas, y lo hicieron. Estamos hablando entre 1965 y 1970, 73, en toda esta área también. Bien, bueno, no quiero entrar en detalles. Luego viene el periodo de 2010 hasta la fecha. Actualmente, todas esas tierritas productivas, pequeñas propiedades, pequeñísimas, estamos hablando de parcelitas de 10 o 12 hectáreas, empezaron a sufrir un despojo. O sea, tenemos 14 años en donde las tierras están abandonadas y siguen produciendo bajo condiciones terribles de inseguridad. Y la necesidad hace que la gente busque mil formas para producir. No quiero entrar en más detalles en donde el sufrimiento, el expolio, los robos, la inseguridad, los asesinatos, las desapariciones y todo eso que genera un sufrimiento inmenso de por vida a tantas familias de buen vivir, de trabajo, productivas, humildes. Bueno,
pues todavía es fecha que eso no se puede superar. Yo ya soy un hombre viejo, que guardé silencio por toda mi vida, pero que creo que me siento con el deber y, y la licencia senil para, para expresar mi opinión sobre esto, para narrar esto que ha generado tanto sufrimiento en mis coetáneos, en mis paisanos de este rincón del noreste mexicano, en donde ha habido, no le llaman gente desplazada, porque hay quien dice, bueno, no hay desplazamiento, se fueron al lado americano y no están sufriendo tantísimo. Pues saben que sí somos desplazados, somos tan desplazados como los africanos y como los norafricanos, y como las personas que vienen de regiones, de otras regiones donde hay mucho sufrimiento y carencia. Pues aquí no es exactamente igual, pero es que está la vida de por medio, y está la vida y la educación y la paz mínima para las familias. Bien, pues es un resumen, sin entrar en los detalles, que hay 1000 detalles por contar, y estoy hablando de más de 4 siglos. ¿Cómo no vamos a valorar y a querer a esta región que todavía estamos resistiendo con 1000 carencias, pero estamos resistiendo? Y no tenemos, ¿por qué? Porque no somos delincuentes, no somos gente de mal vivir, no tenemos, no es el proceder del grueso de las familias que habitamos esta región, aunque nos hemos ganado todavía la mala fama por todo el problema que existe y que nos han endosado por el narcotráfico, por gente que ha venido de otros lugares, etcétera, etcétera, que ya es historia y que tal vez ya es conocido nacionalmente o internacionalmente por gentes que analizan e investigan la realidad. Pues no quiero hacer más largo este video, muchas gracias, pero es parte de nuestra historia y es parte de la realidad que hemos heredado históricamente y que todavía no hemos podido resolver. Gracias, amigos de Recuperando Historias, y nos vemos en próximos videos. Hasta pronto.